Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Capítulo 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. De todas maneras, mantengan anotado ahí, porque vamos a volver a leer. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios de la gloria, Dios de misericordia, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das, Dios, de estar hoy, Señor, en esta media mañana, Señor, aquí, las cuales hemos traído nuestras alabanzas, Señor. Aún los niños de la escuelita han podido traer su alabanza, Señor, en agradecimiento, teniendo el corazón contento, Señor, y teniendo en el corazón una alabanza para ofrecértela a ti, Señor. Nosotros te agradecemos, Padre, por estas cosas que suceden, y te pedimos también nosotros hoy, Señor, que de la misma manera nosotros también podamos estar aquí agradecidos, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor, que tú has tenido con nosotros, Señor, que tú nos has sacado, Señor, de la incredulidad, tú nos has sacado de las tinieblas, Señor, y nos has traído a tu luz admirable. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, siendo nosotros, Señor, una falla para comenzar, pero aquí estamos, Señor, perceptible a tu Espíritu Santo, Señor, viendo que se mueve, Señor, viendo qué es lo que tú quieres para nosotros, viendo qué es lo que tú nos vas a hablar, Señor, en esta mañana, Padre. Señor, te pedimos tu gran misericordia, que tú puedas tomar cada palabra que hemos leído y darnos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad en la que hemos venido hoy en esta mañana, Señor, ante ti, Señor. Nosotros no venimos a predicarnos a nosotros mismos, ni tampoco nos creemos superiores, Señor, ni creemos que haya algo maravilloso en nosotros, sino, Señor, solamente es tu gracia que nos sostiene, Señor, y por tu gracia estamos aquí, por tu gran misericordia. Señor, nosotros en esta hora te pedimos, Señor, que tú puedas tomar dominio y control de nuestras vidas, Señor. Tú puedas tomar dominio y control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, para que podamos estar perceptibles, Señor. Señor, que nuestro Espíritu, Señor, pueda ser perceptible, tu Espíritu Santo, Señor, y tú puedas tomar tu posición en nuestro corazón, Señor. En esta hora también tomamos autoridad que nos das desde el cielo contra todo espíritu inmundo que se levanta contra tu palabra y contra tu pueblo, Señor. Atamos y reprendemos todo espíritu inmundo, atamos al hombre fuerte de esta cuadra, al gobernador y al principado de este barrio, lo dejamos inoperante y nos declaramos libres, Señor, en esta hora para poder compartir tu palabra, y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Nuevamente Dios les bendiga, Dios bendiga a los hermanos que han llegado, que han podido llegar.
realmente algo tremendo el tiempo que estamos viviendo, ¿no? El hermano Juan comentaba, tiraba, ¿no? Y uno también, ¿no? A través, aún del grupo que tenemos, ¿no? Uno puede ver de que no todos estamos bien, ¿no? Sino que de una, de otra manera, cada uno está pasando por un desierto, otros por dificultades, otros por enfermedades, otros por otras cosas, ¿verdad? Diversas cosas que suceden, ¿no? Y vemos que estamos todos luchados y vemos que estamos, la mayoría todos, consternados por la situación a veces por la que uno vive, ¿no? Pero a mí lo que más me tomó de lo que hemos leído, ¿no? Que Pablo dice en el capítulo 4, verso 1, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, ¿no? No desmayamos. Y yo meditaba, ¿no? Cómo es la predestinación en la vida del cristiano, ¿no? Que a pesar de la situación de que viene Satanás, ¿no? Y pone en la vida del cristiano una situación tal, ¿no? Que pareciese que ya va a tirar todo, que va a patear todo, que ya... Pero hay una predestinación en el corazón que aún lo hace mirar hacia arriba, ¿no? Y lo único que sabe es que es por gracia que uno está aquí, ¿no? Y a pesar de todas las cosas que uno está viviendo, aún uno puede decir y ser testimonio que por la gracia de Dios uno todavía puede mirar hacia arriba, ¿no? Y entonces viendo esta situación, primeramente en mi persona, ¿no? Primeramente en mi persona, porque uno también uno ha batallado, uno es luchado por esto, por aquello. Y no todos somos luchados de la misma forma, de la misma manera, porque quizás yo no pudiera estar en los zapatos del hermano X, porque tampoco el hermano X pudiera estar en mis zapatos, ¿verdad? Quizás uno mirara y diga, no, pero es una pavada lo que está... Pero uno no puede hasta que no esté en esos zapatos, no puede opinar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás yo en los zapatos del hermano X no lo pudiera soportar, por más que de aquí afuera para mí fuese algo pequeño o más leve. Y quizás cuando yo esté en esa posición yo no pudiera soportarlo, ¿verdad? Porque somos de diferentes caracteres, ¿verdad? Porque aún en nuestra sangre venimos de diferentes razas, etnias, y viceversa, y todo. El otro es cruza santiagueño con misionero o guaraní, por así decirlo, y el otro de otra forma, ¿no? Y tenemos caracteres diferentes. ¿Pero a qué nos lleva todo esto? Que ya no es nuestro carácter, sino tiene que ser el carácter de Cristo formado en nosotros. Por esto todas estas cosas nos sobrevienen para formar en nosotros el carácter de Cristo. Pero esto no es algo que, bueno, es un don o Dios de... no, esto es algo que uno logra alcanzarlo a través de gracia, oración, misericordia y muchas veces lágrimas, ¿verdad? Lágrimas, ¿verdad? Y que no es fácil la vida del cristiano. La vida del creyente no es fácil. La vida del creyente cuando empieza a creer, cuando le es revelada la palabra de salvación, la justificación, ¿verdad? Y todo parece lindo, pero luego viene la segunda etapa donde se empieza a poner más pesado y luego empieza a crecer y las cosas se ponen peor todavía. ¿Por qué? Porque la Escritura nos declara de que si el árbol verde a Jesucristo hicieron esas cosas, ¿cuánto más? Las ramas secas, seríamos nosotros. Si al árbol verde hicieron eso, si al hombre, al padre de familia, ¿cuánto más a lo de su casa? No, o sea, Satanás se ensaña, ¿por qué? Porque quiere destruir a Cristo en el corazón del creyente. Satanás se ensaña, ¿verdad? Porque sabe de que dividiendo conquista. Pero a nosotros las Escrituras dicen que tenemos que ser uno.
amándonos los unos a los otros, soportándonos los unos. ¿Verdad? No es, bueno, ya no tolero esto. No, espere. El espíritu que Dios ha hecho morar en el cristiano es de otra manera. Ahora, nuestro espíritu, sí. Quizás yo soy intolerable. Y sí, yo, Javier, es bastante intolerable, ¿no? Mi característica natural. Pero, como hemos leído, ¿no? Dios transforma las vidas. No, y el camino del cristiano es su constante batallar, ¿verdad? Es su constante transformar. Es un trabajo que Dios está haciendo en el cristiano, perfeccionándolo, cortándolo, quitando esto que no va, ¿verdad? Y entonces yo no puedo aferrarme a algo que Dios está queriendo que yo corte, me suelte de eso. No puedo aferrarme porque sufro y hago sufrir a mi casa. Mi hogar sufre ¿por qué? Porque Dios me está demandando y yo no estoy queriendo soltar lo que Dios está queriendo quitar de mí. Entonces yo leía, siempre me pongo en primera persona en todo esto. ¿Por qué me pongo en primera persona? Porque veo que soy miserable. ¿Por qué? Porque reconozco que soy finito, soy pequeño. Y Dios es tan grande y su palabra es tan grande, tan inmensa. Y aún el corazón me explota cuando puede ser inmensurable amor. ¿Verdad? Que Dios ha tenido por mí. Siendo yo tan desleal, siendo yo tan despreciable. Y habiendo sido despreciable. Tengo que entender, tengo que reconocer de que no puedo seguir así. Tengo que dejar de que Él trabaje en mí. Y a veces no lo dejamos a Dios trabajar en nosotros. ¿Verdad? Esto no sucede. Ahora, y nos sucede luego de 30 años, de 40 años de creyentes. Sí, nos sucede. ¿Por qué? Porque Él no ha venido, pero aún la Biblia no dice que nosotros cuando lo vemos a Él viniendo en la nube, tenemos que erguirnos porque nuestra redención está cerca. Vemos que cada vez estamos más cerca, pero el trabajo no ha cesado, el trabajo de Dios en nosotros no ha cesado. Mire lo que dice, ahora vamos a leer el capítulo 4, verso 7, hasta el verso 15 del capítulo 4. Mire lo que dice. Verso 7 al 15. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire cómo lo remarca el apóstol Pablo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Verso 3. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
pero teniendo este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, siempre es el poder de Dios actuando ¿en quién? En usted y en mí. ¿Y cuál es el poder? Es el poder de resurrección. Porque Pablo aquí remarca tanto la muerte como la vida. Somos muertos todo el tiempo para que la vida de Cristo también se manifieste en nuestra carne mortal. Derribados, mas no destruidos. En otra parte Pablo dice, como muertos, pero he aquí que vivimos. ¿Y por qué vivimos? Porque en nosotros hay algo que puede agradar. No. ¿Qué hay de bueno en nosotros? Él nos amó de pura gracia nada más. Él vio que nosotros íbamos a creer. Y esa predestinación jala hacia nosotros a lo que es eternidad, a lo que es lugares celestiales. Algo nos jala. Y estamos en apuros y estamos mal y algo nos jala todavía. Somos nosotros, no, porque nosotros por naturaleza dejaríamos todo. Nos deprimimos, nos enojamos y nos aislamos. Y dejamos de congregarnos, ¿verdad? Y dejamos de tener compañerismo y dejamos todo. Porque esa es la naturaleza del hombre. Mucha más la característica de José C. Paz, que es el individualismo, ¿verdad? Y si la característica de José de Paz es el individualismo, imagínese una persona que empieza a bajar los brazos, ¿verdad? Y ya nosotros lo sabemos. El hermano fulano tal y no está allá en la casa, ni se congrega, no tiene compañerismo con nadie. Vemos, ya lo vemos. Y también lo hemos vivido, yo lo he hecho. Pero siempre sube acá, ¿no? Siempre es un paso más alto, siempre un escalón más alto. Entonces Dios nos hace subir un poquito más, ¿verdad? Y empezamos a ver un poquito más. Y nos da de su misericordia ese Espíritu Santo y un poquito más. Y sube acá y otro poquito más. Y vamos escalando por el año y un poquito más. ¿Por qué? Porque el rapto está cerca. ¿Por qué? Porque Cristo está cerca. ¿Por qué? Porque estamos viendo cumpliéndose las Escrituras en nuestro tiempo. Cómo Satanás se levanta tan ferozmente. ¿Contra quién? Contra el brujo, no, a él se lo tiene. Contra el incrédulo, no, ya lo tiene. Le hace creer que porque tiene un auto, porque tiene una buena casa, pero ¿qué es su alma? Pero aquí nosotros somos atribulados todo el tiempo, ¿verdad? Si no es una cosa, luego que no estamos terminando esta y se levanta otra. Y a veces no es eso, y a veces siempre lo mismo, siempre pasa lo mismo, y siempre pasa lo mismo. ¿Verdad? Y luchando contra nosotros mismos. ¿Quién es el peor enemigo? Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Nosotros nos ponemos en el medio de lo... antes que Dios. ¿Verdad? Y siempre el ego, yo no, porque yo... Y nosotros no somos nada. Somos pecadores salvos por gracia. Somos personas insignificantes que Dios nos amó. Solamente Dios nos amó. Y otros quedaron afuera. Mire, hoy usted está aquí y ¿cuántos quedaron afuera? Ahora no es porque usted venga a la iglesia, sino a Cristo. Estamos hablando de venir a Cristo, no a la iglesia. Porque podemos venir a la iglesia y estar perdidos. Podemos venir a la iglesia y estar condenados. Siempre es venir a Cristo. Por eso Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. No decimos, venga a nuestra iglesia, nosotros somos los peores.
No somos los mejores, somos los peores. Pero aquí estamos por la gracia y la misericordia de Dios, que nos ha levantado el muladar. Drogadictos, borrachos, salvo por gracia. Yo era un drogadicto borracho. Ahora Dios nos ayude. Porque Dios ha colocado este tesoro, que es la palabra, en el corazón del creyente. Este tesoro de gracia y de misericordia en vasos de barro. Entonces, ¿cómo empieza a enumerar? Perseguido, mas no desamparado. ¿No? Y empieza a enumerar Pablo. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En nuestra carne mortal. ¿Y cómo se manifiesta? No, pero viste, el vecino ya no es más como antes, ¿eh? Ahora sí ya saluda, ¿verdad? Hay otro que ni te saluda. Dicen, van a la iglesia, hablan de Cristo, pero ni saludan al vecino. Bueno, hay vecinos que es conveniente no saludarlos, ¿verdad? Yo tengo unos vecinos que si los saludamos, uno los saluda, viven drogados, ¿no? Y es para conflictos, ¿no? A veces uno tiene que usar de un poco de sabiduría, ¿no? Pero hay algunos que ni saludan, ¿verdad? Dios nos ayuda a nosotros. En este tiempo que estamos viviendo de mucha necesidad, y todos estamos necesitados. Todos estamos necesitados. Uno de una forma, otros de otra forma, ¿verdad? Otro quizás está sin trabajo. Otro quizás está enfermo. Uno de una forma, otros de otra forma. Pero en el corazón está la palabra. Y aquí estamos por gracia y para darle gracias a Cristo por lo que Él ha hecho en nosotros. Y por lo que seguirá haciendo. Y por lo que está haciendo en este momento. Porque uno da gracia por lo que hizo ayer. Pero demos gracias por lo que está haciendo también ahora en este momento. Y sabemos que Él seguirá haciendo mañana. Porque el hermano fulano me va a fallar. Pero Dios no falla a su palabra. Dios no falla a su palabra. Entonces nuestra confianza es plena. ¿En qué? En Él. No confiamos en ministerios, no confiamos en la iglesia, no confiamos en los hermanos, no, porque nos van a fallar. Pero sí confiamos en Él y en su palabra. En Él y en su palabra. Y por eso nos reunimos aquí, teniendo compañerismo alrededor de su palabra. Ahora, sabiendo que usted me va a fallar, yo no lo voy a mirar con un ojo diciendo, bueno, este me va a fallar. No, ya sé que usted en algún momento quizás me va a fallar. Pero no lo voy a estar midiendo. Porque eso es actuar con astucia, como dice aquí. No actuando con astucia. A ver, yo voy a mirar a aquel, y después cuando falsee, ahí le voy a... No, eso es actuar con astucia. Entonces, si usted y yo tenemos claro que usted me va a fallar, que yo le voy a fallar, cuando yo le falle, o cuando usted me falle, lo que tengo que hacer es perdonar. Lo que tengo que hacer es perdonar. Como Él me perdonó a mí mis fallas. ¿Entiende? Porque esta es la ley de Cristo. Mire lo que dice del verso 15 en adelante, del capítulo 4, hasta el 18.
Dice así. Del verso 14, así tenemos el contexto. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, nuevamente, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Verso 17, mire. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces no puedo yo estar mirando las cosas que se ven, la falla de la hermana fulana, la falla de mi esposa. O cómo hace, ¿verdad? Tengo que ver ese tesoro escondido en ese vaso de barro, la palabra. ¿Verdad? Y esa palabra es Cristo. Entonces vemos de que deidad en un creyente como usted y como yo, deidad, Dios, en el corazón de un miserable, salvo por gracia. Porque Pablo, ¿qué era? Él había dado su voto. Pablo era un asesino y perseguidor de la iglesia. Y es él el que está hablando todo esto. Pablo era un asesino. ¿Por qué? Porque él dio el consentimiento para que mataran a Esteban. Y aún guardó las ropas de los que le apedrearon, lo habían matado. O sea, Dios, él fue uno, o sea, él no tiró la piedra, pero él dijo, sí, mátenlo. Sí, háganlo. ¿Por qué? Porque él tenía las cartas de los sumos sacerdotes para apresar y matar a aquellos que hablaran en el nombre de Cristo. Asesino y perseguidor de la iglesia. Es más, cuando leemos la escritura en el libro de los Hechos, y muchos no querían tener compañerismo con Pablo porque sabían quién era, que él había venido para perseguir y llevar arrestado y aún matar a los creyentes. Y no querían tener compañerismo con él. Pero Dios lo escogió. Dios tuvo misericordia y se reveló a él. Como se reveló a nosotros, por su gracia y su misericordia. Siendo nosotras personas importantes, no, sino personas llenas de defectos. Llenas de defectos. Llenas de podredumbre. ¿Pero para qué nos llamó hoy? Hay un ministerio de la reconciliación, hay un ministerio de gracia, hay un ministerio de perfección en el tiempo del fin para una novia. Para una novia que anhela aferrarse a la palabra, que quiere vivir la palabra, que quiere reflejar a Cristo en esta tierra. ¿Y cuál es la atracción? La atracción es el tesoro en vaso de barro. ¿Cuál es la atracción? Esa palabra que empieza a tener vida. Cuando es rociada por el Espíritu Santo empieza a germinar, empieza a vivir. Y entonces el enfermo empieza a sanar. Entonces las dudas empiezan a disiparse. Entonces el creyente dice, no, tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra implantada en el corazón le hace ver las escrituras. Dice, no teniendo como costumbre aquello que... ¿Ven? Y no dejando congregarnos. Entonces dice, no, pero ¿por qué lo hace? ¿Quién se va a salvar? No, lo hace porque ya es salvo.
¿Por qué viene a la iglesia? Porque quiere agradar a su Señor. No quiere agradar ni al ministerio, ni al pastor, ni al evangelista, ni a nadie, ni al anciano, ni a nadie, ni a la hermana, ni al sultano, a nadie. Quiere agradar a su Señor. Quien ha muerto por él, quien ha dado su vida por él, quien derramó su sangre por él. Porque ese es nuestro objetivo. Agradar a nuestro Señor. Y aquí encima hay más escritura que habla sobre el ministerio, que somos ministros competentes o incompetentes. Y bueno, esto no lo vamos a tocar porque vamos más adelante. Dios nos ayuda a nosotros en este tiempo del fin a poder avanzar en la palabra y espiritualmente, porque no es solamente letra, no es solamente conocimiento, porque esta palabra implantada no solamente acá en la cabeza, en el corazón, en el corazón. Esto no solamente trae vida al creyente, sino que saltan para vida eterna, o sea que contagia al otro, salpica al otro, ¿entienden? Entonces, ese creyente que ama la palabra, que sabe que ha sido redimido, que sabe que ha sido salvo, que todo por gracia, viene al culto, ¿verdad? Viene al culto, con todo lo que tiene. Quizás tuvo una semana feroz. Quizás el diablo aún le puso el pie hasta en el cuello, ¿verdad? Pero llegó el momento de adorar a Dios, no por agradar a nadie, sino solamente a su Señor. ¿No? Y estás en el culto, ¿verdad? Para decir gracias, Señor, porque yo sé que tú eres verdadero. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Por qué? Porque hay una palabra que jala. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón que lo hace levantarse aún cuando está derribado. Derribado, pero mire, es aquí que vivimos. Porque esta palabra nos da vida. Porque el Espíritu nos da vida. Y sabemos de que Él es fiel en cumplir aquello que ha prometido. Y si Dios me dijo a mí, no, que si yo estoy enfermo, que Él sería mi sanador, Dios no es hombre para mentir. ¿Verdad? Y si yo estaría atribulado, su palabra me dice que yo venga a Él, que deje mis cargas. Que deje mis cargas ahí. Que Él se ocuparía de mí, de mis cosas. Esto me dice la Biblia. Pero viene Satanás a predicarnos en la mente, ¿verdad? Viene a predicarnos en la mente, pero ¿cómo vas a seguir creyendo de que tu sanador, mira cómo estás? ¿Cómo vas a seguir creyendo de que Él es tu Dios, mira cómo estás viviendo? Vos vas a seguir creyendo y mirá, ni tenés ni para poner un plato de comida en la mesa. Pero de todas maneras, Dios sigue siendo Dios. Él tendrá que ayudarme porque uno se esfuerza, trata de hacer lo mejor para Dios. Para Dios, para la familia. Para los hermanos. ¿Verdad? Ahora Dios tiene que ayudarnos. Porque no somos perfectos en el sentido de esta carne, pero perfección está aquí en el corazón, que es esa palabra que nos jala a eternidad. Esta eternidad aquí jala. Por estar en lugares celestiales, por estar sumergido en el Espíritu, por estar gozoso. Pero mire cómo está el hermano fulano de tal. Pero hay gozo en el corazón porque saben quién ha creído. ¿Entiende?
Hay gozo en el corazón a pesar de la situación que estás viviendo. Y sabe que Dios lo va a ayudar. Y sabe que Dios va a resolver. Y sabe que Dios va a abrir camino porque la Biblia dice que lo haría, abría camino. Él abriría camino donde no lo hay. Porque Dios es un Dios de maravillas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros. ¿Cómo van a estar hablando de milagros? Yo creo que Dios sigue siendo el mismo. Que Él hace milagros y que cambia a las personas, que sanan enfermos y que resucita muertos. ¿Entiende? Dios nos ayuda a nosotros en este tiempo tan peligroso, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde no nos podemos confiar en lo que diga fulano de tal. Lo único que podemos confiar y depositar nuestra fe es en su palabra y su espíritu, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Quiero leerles algo y con esto terminamos. Dice así, ahora fíjense, atentamente ahora mientras estudiamos la palabra, el Dios de esta edad perversa que ahora estamos viviendo quizás parezca extraño, una cosa muy extraña en esta edad de gracia, cuando Dios está tomando a un pueblo por causa de su nombre. Esa es su novia, en esta edad perversa que debería ser llamada la edad de perversidad. La mismísima edad en que Dios está llamando a un pueblo por causa de su nombre. Fuera por gracia, y es llamada una edad perversa. Ahora vamos a probar por medio de la Biblia que esto es la edad de la cual Él está hablando. Es una cosa muy extraña pensar eso. Pero en una edad perversa como esta, que Dios entonces estaría llamando a su novia. ¿Se fijaron ustedes? Él dijo, un pueblo, no una iglesia. ¿Por qué? Sin embargo, es llamada la iglesia, pero él llamaría un pueblo. Ahora, una iglesia es una reunión de muchas gentes de caracteres completamente diferentes. Pero Dios está llamando a uno aquí. Él no dijo, yo llamaré a los metodistas, bautistas, pentecostales. Él dijo que él llamaría a un pueblo. ¿Para qué? Para su nombre. ¿Ven? Un pueblo, uno de los metodistas, uno de los bautistas, uno de los luteranos, uno de los católicos. ¿Ven? Pero él está llamando no a un grupo de iglesias, sino a un pueblo para su nombre, que reciba su nombre y comprometido en su nombre, yendo a una boda para casarse con él, para llegar a ser parte de él, por predestinación, así como un hombre que escoge a una esposa correcta en la vida, fue ordenada a ser parte de su cuerpo. Así que eso es que la novia de Cristo será. Y ahora es, desde la antigüedad, ordenada por Dios a ser una parte de ese cuerpo. ¿Ven? Oh, las escrituras son ricas y llenas de miel. Fíjense en lo que alguien ha dicho, lo que alguien llamó, sino lo que... Fíjense, no lo que alguien ha dicho, lo que alguien llamó, sino lo que Dios eligió antes de la fundación del mundo. Y está llamando a este pueblo en los últimos días, no una organización, un pueblo para su nombre. Y en esta edad perversa es cuando Él está haciendo a esta misma edad de engaño. La semana pasada, en Mateo 24, fue la edad más engañosa de todas las edades de engaño, desde el huerto del Edén hasta aquí. Nunca ha habido una edad tan engañosa como esta edad. Se levantarán falsos profetas y harán señales y maravillas para engañar, si fuera posible, a los escogidos. ¿Ven? Ahora simplemente iglesias formales, almidonadas y demás, de teologías hechas por el hombre. Eso no lo haría, los elegidos nunca prestarían atención a eso, pero está casi como lo verdadero. Dejar afuera una sola palabra es todo lo que tienen que hacer. Prometida de la edad, un momento muy grande, cristianos en todas partes, presten atención a la hora en la que estamos viviendo, anoten y lean, escuchen atentamente. ¿Por qué llamaría Dios fuera de esta edad perversa a un pueblo para su nombre? La razón de que es llamado es para probarla a ella
su novia, es para cuando ella es manifestada, ha sido probada, ha sido puesta a prueba, probada a Satanás, como fue en el principio, así será en el fin. Como una semilla empieza en la tierra, brota a través de portadores la vida de ella, pero termina siendo la misma semilla que era cuando entró en la tierra, y de la misma manera que la semilla de engaño cayó en la tierra, en Edén, es la misma manera en que termina en los últimos días. Así como fue el Evangelio cuando cayó a una denominación en Niceas, Roma, termina en una superorganización, así como la semilla de la iglesia cayó allá atrás, con las señales y maravillas, el Cristo viviente entre ellos, termina en los últimos días bajo el ministerio de Malaquías 4 y restaura de nuevo a la fe original que una vez fue dada. Nos damos cuenta ahora que esta edad perversa ha de probarle a Satanás que ella no es como Eva, que ella no es ese tipo de mujer y que ella será probada por su palabra. La novia, como la novia de Adán fue probada por la palabra y la novia de Adán creyó, pero la palabra toda, pero estaba confundida en una promesa, que Él es el mismo ayer y por los siglos, hoy en día, pero falló en una promesa bajo la tentación del enemigo cara a cara, y ahora el pueblo que es llamado por su nombre, por supuesto, es su novia. Ella ha de entrar en contacto otra vez por medio de la misma cosa, no por medio de solamente una verdad denominacional o algo, pero toda la palabra, porque en el principio de la Biblia el hombre se le dio la palabra de Dios para vivir por ella. Una palabra interpretada mal por un hombre llamado Satanás es una persona es una persona de un animal llamado serpiente Satanás. Esta persona podría hablarle a Eva y le interpretó mal la palabra a ella y se perdió. Ven, debe ser toda la palabra. En medio de la Biblia Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Cuando él fue tentado por Satanás, ahora Dios está diciéndonos aquí en los últimos días que Él nos dio de este siglo, que de este siglo se levantará en los últimos días y el que le añadiere una palabra a ella o el que le quitare una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Dios, sé misericordioso con nosotros y que no caminemos como camisas almidonadas, sacando el pecho con la cabeza levantada, sabiéndolo todo, porque también nosotros estábamos en un tiempo en desobediencia y con gracia y misericordia y un sentir en nuestros corazones hacia Dios, vengamos humildemente al trono de gracia. Es extraño ahora, después de unos 1900 años, predicar el Evangelio y ahora esto es el sistema del mundo, es más perversa que en los días cuando Él estuvo aquí. El sistema del mundo es más perverso, el mundo está dirigido a una gran clímax. Ustedes saben eso, el Señor está cumpliendo su palabra en todas partes. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Porque la novia es probada. Es probada, los cristianos son probados, ¿verdad? ¿Y a quién? A Satanás. Cuando la Escritura nos habla de Job, ¿no? La Escritura nos dice que Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre perfecto, ¿verdad? O sea, ¿a quién le estaba mostrando? A Satanás. Dios le mostraba a su siervo, a Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Dios nos ayuda a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios nos ayude. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestra propia prudencia. No podemos confiar en que nosotros vamos a servir. No. Tiene que haber humildad en el corazón. Tiene que haber humildad en el corazón. Y reconocer que necesitamos la guianza, que necesitamos la asistencia de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando la Biblia habla del diezmo, ¿no? No solamente habla del diezmo del dinero,
¿no? Habla del diezmo, del tiempo que uno le dedica a Dios. 2 horas 40, ¿no? 2 horas 40. Y a veces venimos solamente el domingo al culto y a veces ni oramos en toda la semana, no le dedicamos nada a Dios. Y venimos al culto, ¿verdad? Porque no le dedicamos nada a Dios y venimos al culto y esperando de que el hermano fulano está. Ah, no, ¿viste que lo que habló? Pero si no estamos conectados. ¿Cómo podemos nosotros ser perceptibles al Espíritu de Dios cuando no estamos conectados al Espíritu? Dios nos ayude a poder brindarle, ¿no?, a Dios el tiempo que Él nos requiere a nosotros, que le brindemos, ¿no? Entonces, sabemos de que cuando nosotros cumplimos todos los requisitos que Dios nos demanda, Dios está obligado a su propia palabra. Él está obligado por lo que Él mismo nos prometió. Entonces ahí las vidas empiezan a ser restauradas, los hogares empiezan a ser restaurados. La iglesia empieza a ser restaurada. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el Evangelio y la palabra, eso es un mensaje de restauración. Dios restaurando. ¿A quién? A su novia en el tiempo del fin. Porque quizás ella ha perdido el paso. No sé, porque según la visión, la novia del tiempo del fin, la última, perdía el paso. Dios nos ayuda a nosotros a mantener el paso de este evangelio, de esta palabra, de restauración, de aparejamiento, de rapto, ¿verdad? De palabra hablada, ¿verdad? De milagros, de maravillas, ¿no? Porque si decimos que tenemos a Dios y que tenemos el verdadero evangelio, las mismas maravillas que se habla la Biblia tienen que notarse en medio de nosotros. O si no, somos falsos. ¿Entiendes? Si no, somos falsos. Porque decimos, hablamos, pero no hay nada sobrenatural que apoye lo que nosotros estamos hablando. ¿Entiende? Dios nos ayude, hermano. Dios le bendiga a todos. Hasta aquí quiero compartir con ustedes. Podemos ponernos de pie. Espero que haya sido de bendición lo que hemos compartido.